La niebla cubría la carretera como un manto espeso y húmedo, apenas dejando que los faros del coche iluminaran unos metros más adelante. Los árboles, desnudos y retorcidos, parecían inclinarse hacia el vehículo con cada ráfaga de viento, y el chirrido metálico de un cartel oxidado apenas sostenido por un clavo torcido se mezclaba con susurros invisibles. «Bienvenidos a St. Hollow», decía, aunque la pintura se había desvanecido casi por completo. Y Ethan, al volante, intentaba no pensar en la sensación incómoda que le recorría la espalda. A su lado, Samantha ajustaba la cámara que llevaban para grabar su corto de Halloween. Atrás, Lucas revisaba su teléfono y se burlaba de cada sombra que veía moverse entre los árboles. Nora permanecía en silencio, observando con ojos inquietos. Mike aseguraba por tercera vez que todos los micrófonos y baterías estaban listos. «Nunca había visto un lugar tan muerto», murmuró Samantha. «Es perfecto para el video», respondió Ethan con voz firme. «Solo unas tomas rápidas y listo». Un crujido metálico proveniente de la radio hizo que todos se tensaran. La estática fue interrumpida por un murmullo apenas audible. «No. Entren. El pueblo. No». El sonido desapareció, dejando un silencio más pesado que cualquier palabra. Mike intentó aliviar la tensión. Seguramente es interferencia, estaciones viejas, nada de qué preocuparse. Pero el frío que subía por sus espaldas decía otra cosa. El camino se estrechaba y la vegetación se hacía más densa. La niebla formaba figuras que se asemejaban a sombras humanas entre los troncos. Finalmente, un claro mostró las primeras casas de St. Hollow, madera carcomida, faroles apagados, la iglesia con la cruz torcida apuntando hacia el suelo. Nada parecía moverse, ni un pájaro, ni un insecto. Solo hojas secas arrastradas por el viento, y la sensación de que algo los estaba observando desde cada ventana. «Dios», susurró Nora, incapaz de continuar. «Perfecto para nuestra película», repuso Ethan, tratando de sonar confiado mientras bajaba del coche. Instalaron el equipo frente al ayuntamiento. Cada paso crujía sobre hojas secas y ramas rotas. Cada puerta tocada estaba cerrada o rota, las ventanas tapiadas. Era evidente que alguien no quería que nadie mirara hacia el interior. «¿Alguien más siente que nos observan?», preguntó Mike, nervioso. «¿Qué dices?», replicó Samantha. «Como si hubiera ojos detrás de cada ventana, siguiendo nuestros movimientos». Un golpe seco resonó detrás de ellos. Todos giraron, pero solo vieron una vieja silla balanceándose con el viento. Pasaron las horas grabando. Tomas de la iglesia, del cementerio, bromas para aliviar la tensión. Lucas fingió una aparición para la cámara. La luna desaparecía tras nubes densas, y la noche se volvía más pesada. Entonces, las luces del coche comenzaron a parpadear. «¿Qué demonios?», preguntó Samantha con voz temblorosa. Ethan revisó el coche. Todo parecía en orden, pero las luces se apagaron por completo. El aire cambió, más frío, más denso. Un olor metálico y a tierra mojada los envolvió. Y luego lo escucharon. Un sonido profundo, hueco, como campanas provenientes de la tierra misma. Nora levantó la vista hacia la iglesia. La puerta estaba entreabierta, sin que nadie la hubiera tocado. «Ethan», dijo con voz temblorosa. «La puerta». Antes de que alguien respondiera, un grito desgarrador se elevó dentro del templo. Humano, o lo que quedaba de uno. Corrieron hacia el sonido. El interior estaba cubierto de polvo, bancos rotos, velas derretidas. Al fondo, detrás del altar, un círculo oscuro que parecía sangre seca. En el centro, un espejo antiguo con marco negro y cristal agrietado. Lucas, siempre el primero en acercarse, se burló. «Vaya decoración», dijo. «Seguro es parte de la leyenda del pueblo». Pero al mirar su reflejo, su rostro desapareció. En su lugar apareció una mujer pálida, sin ojos, con labios moviéndose en silencio. Lucas retrocedió y cayó. Los demás lo rodearon. El espejo mostraba sus reflejos,
pero algo se movía detrás de ellos. «No», susurró Samantha. «¿No estamos solos?» El reflejo cambió nuevamente, mostrando la iglesia vacía y el círculo de sangre limpio. Se lanzaron hacia la carretera principal. La niebla se cerró sobre ellos, y por un momento pensaron que las figuras los habían alcanzado. Pero cuando la bruma comenzó a despejarse, vieron algo que los dejó paralizados de terror. El coche estaba en el mismo lugar, pero no estaba abierto. La puerta del conductor se movía lentamente, como invitándolos a entrar. Ethan miró a los demás. Sus ojos reflejaban terror puro, pero también una necesidad desesperada de sobrevivir. Sin pensarlo más, corrieron hacia el vehículo. Justo cuando Ethan abrió la puerta, escucharon un susurro. «No todos saldrán de aquí». El motor arrancó con un rugido y, por primera vez esa noche, el grupo pudo ver más allá del pueblo. La carretera estaba vacía. El bosque parecía calmo. Pero algo dentro de cada uno sabía que Sand Hollow no los dejaría ir tan fácilmente. Las luces del coche iluminaban la carretera mientras aceleraban, pero en los retrovisores, apenas visibles entre la niebla, las 5 figuras seguían allí, inmóviles, observándolos partir. El motor rugió mientras Ethan aceleraba, pero la carretera parecía más larga de lo que recordaban. La niebla envolvía el coche como si quisiera tragarlos. Lucas, sentado atrás, apenas podía respirar. «No, no puedo», balbuceó mientras sus manos temblaban. «Cálmate», dijo Samantha colocando una mano sobre su brazo. «Todo estará bien. Solo tenemos que salir de aquí». Pero ninguno podía sentirse seguro. Cada sombra que pasaba por la carretera parecía moverse con intención. Árboles que antes eran silenciosos ahora parecían inclinarse hacia el vehículo, sus ramas extendiéndose como garras que buscaban atraparlos. «No importa lo que digan las leyendas», murmuró Mike. «Esto no es normal». Ethan miró por el retrovisor. Nada, solo la niebla y el reflejo de los árboles. Pero un escalofrío recorrió su espalda al sentir que algo estaba siguiendo el coche. No podía verlo, pero lo sentía. Una presión, un peso intangible que los perseguía, haciéndoles imposible ignorarlo. «Ethan, mira», dijo Samantha, señalando la carretera lateral que aparecía entre la niebla. Algo se movía allí, lento, tambaleante. Una figura alta y delgada, con la misma máscara de madera que habían visto en la iglesia, apareció en medio de la carretera. Sus movimientos eran antinaturales, torcidos, y sin esfuerzo parecía flotar sobre el asfalto. El coche se acercó y Ethan frenó de golpe, deteniéndose a escasos metros de la figura. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había viento, no había crujidos, solo el latido acelerado de sus propios corazones. La figura alzó una mano y un susurro frío se deslizó por el aire. «No han terminado. 5. Aún faltan». Un grito colectivo llenó el interior del coche. Ethan arrancó de nuevo, el motor gritando, mientras la figura desaparecía en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. El miedo los había paralizado más de lo que cualquier monstruo podría hacerlo. «Tenemos que encontrar un lugar seguro», dijo Ethan finalmente. «Algún sitio donde podamos». «Olvídalo», interrumpió Lucas. «No hay lugar seguro aquí. Sand Hollow está vivo». La carretera se convirtió en un laberinto. Cada giro, cada cruce, parecía llevarlos de nuevo al mismo lugar, la iglesia y las casas abandonadas. Las luces del coche iluminaban calles que nadie recordaba haber visto antes. La sensación de ser atrapado se volvía insoportable. De repente, un grito agudo vino del asiento trasero. Lucas había desaparecido. Solo quedaba un rastro de sombra en la niebla que el coche apenas lograba seguir. «¡Lucas!», gritaron todos. «¡Lucas!». Ethan frenó bruscamente, bajando del coche con Mike y Nora. Samantha permaneció dentro, temblando, mientras la linterna temblorosa iluminaba la carretera. Nada, solo la niebla y el silencio. Esto
Esto no es posible, dijo Nora con los ojos desorbitados. Acabábamos de verlo. Y ahora, ¿dónde está? Un murmullo recorrió el aire. El primero se queda. Los demás siguen. El corazón de Ethan se detuvo por un instante. La voz parecía surgir de todas partes a la vez. Un frío intenso le recorrió la espina dorsal y el aire se volvió casi sólido, dificultando la respiración. «¡Samantha, sal!», gritó Ethan, arrastrándola fuera del coche. La linterna cayó al suelo. La luz parpadeó sobre algo que hizo que todos retrocedieran. Lucas estaba allí. Pero no era Lucas. Su cuerpo se movía torpemente, con los ojos vacíos y la sonrisa torcida. Un susurro surgió de sus labios secos. «No pueden irse. No todavía». Ethan y los demás corrieron, pero el pueblo parecía deformarse ante sus ojos. Cada calle se convertía en otra, cada casa en un espejo del anterior horror. La realidad se doblaba, y la sensación de que San Hollow jugaba con ellos se hacía insoportable. Las figuras de máscara de madera aparecían a intervalos, flotando, moviéndose con gracia imposible, siempre detrás de ellos, siempre visibles por un instante antes de desaparecer en la niebla. Cada vez que uno de los jóvenes miraba atrás, sentía que perdía un fragmento de sí mismo, la cordura, la fuerza, la esperanza. Corrieron hacia lo que parecía la plaza central. Allí, la iglesia se alzaba más grande, más amenazante que antes. Las campanas comenzaron a sonar sin nadie tocarlas, un repiqueteo irregular que hacía vibrar el suelo y sus huesos. Un olor a hierro y podrido llenó el aire. «Debemos entrar», dijo Ethan, aunque la idea le helaba la sangre. «Puede que haya otra salida, o una pista de cómo salir de aquí». Los 4 restantes entraron, con pasos temblorosos. El interior de la iglesia estaba irreconocible. Paredes que antes eran de madera ahora se alargaban hacia el techo. Cruces que colgaban torcidas y velas apagadas que parecían retorcerse en la oscuridad. El círculo de sangre seguía allí, pero ahora tenía símbolos nuevos, frescos, goteando lentamente, formando palabras que nadie podía comprender completamente. De repente, una puerta al fondo se abrió sola. Un frío intenso escapó de ella, haciendo que todos retrocedieran. La figura alta de manto negro apareció de nuevo, esta vez avanzando hacia ellos sin tocar el suelo. Sus ojos vacíos parecían perforar sus almas. «¡Corre!», gritó Samantha, pero Ethan quedó paralizado, hipnotizado por la mirada de la figura. Un estruendo sacudió la iglesia. Los bancos se movieron, el suelo tembló y un grito desgarrador llenó el lugar. Nora tropezó y cayó, mientras Mike la ayudaba a levantarse. Cuando levantaron la vista, la figura había desaparecido. Solo quedaba un espejo en el altar, intacto, reflejando todo, excepto a ellos. «¿Qué? ¿Qué significa esto?», preguntó Samantha con la voz quebrada. «Significa que no podemos confiar en lo que vemos», dijo Ethan con un hilo de voz. «San Hollow, todo esto, no es real. Pero lo es». El espejo comenzó a agrietarse, las grietas expandiéndose como ríos negros. De su interior surgieron voces, cientos, millones, susurrando los nombres de los jóvenes, mezclados con gritos de dolor y risa hueca. Los jóvenes se cubrieron los oídos, pero los sonidos penetraban en sus mentes. De pronto, el círculo de sangre brilló con una luz rojiza. Una de las figuras, la más alta, emergió del espejo, extendiendo su mano hacia ellos. Cada uno sintió un tirón, una fuerza invisible que los empujaba hacia el interior del cristal. «¡No!», gritaron al unísono. Un golpe los lanzó hacia atrás. Todos cayeron al suelo, jadeando, y la iglesia volvió a la normalidad. Sin embargo, algo había cambiado. La puerta principal estaba cerrada, la niebla cubría cada ventana y un murmullo persistente llenaba el aire. La noche no ha terminado. Aún faltan 4. Los jóvenes se miraron, comprendiendo que la pesadilla apenas comenzaba. Sabían que San Hollow no los dejaría ir, que no todos saldrían, y que el pueblo tenía hambre de algo más que sus cuerpos. Quería sus mentes,
sus recuerdos, su esencia. Ethan fue el primero en levantarse. «Tenemos que movernos», dijo con determinación. «Sea lo que sea, no podemos quedarnos aquí». Cuando se acercaron a la salida de la iglesia, la carretera que antes estaba visible se había desvanecido. No había coche, no había luces, solo un camino oscuro que se adentraba más en el bosque, como invitándolos a seguir, pero al mismo tiempo prometiendo un final que nadie podría soportar. Lucas, todavía temblando, murmuró: «Esto no puede estar pasando. ¿Cómo seguimos vivos después de todo esto?» Un ruido metálico los hizo girar. Frente a ellos, las 5 figuras de máscara de madera estaban alineadas, inmóviles, observándolos. Una risa hueca recorrió el aire. La campana de la iglesia sonó una última vez, dejando un eco que penetró en sus mentes. El primero fue tomado. Aún faltan 4. La niebla no había desaparecido con la primera luz del amanecer. Solo había cambiado. Ahora era más densa, más silenciosa, como si respirara con ellos. Los 4 jóvenes restantes se arrastraban por un camino irregular, entre raíces y hojas húmedas, sin saber si estaban avanzando o simplemente girando en círculos. Cada paso crujía demasiado fuerte en el silencio absoluto, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Ethan lideraba el grupo, con la linterna temblorosa en mano. Su respiración era rápida, sus músculos tensos, pero no podía permitirse detenerse. Sabía que cada segundo de pausa los acercaba a algo que no podría sobrevivir. Samantha caminaba detrás de él, apoyando su cámara sobre el hombro. Sus ojos estaban rojos por el llanto, y aún sostenía la cuerda de su mochila como si fuera un salvavidas. Mike iba detrás, mirando constantemente sobre su hombro. Nora cerraba la marcha, tratando de mantener la compostura, pero su silencio decía más que cualquier palabra. El miedo la estaba consumiendo. El camino los condujo hasta lo que parecía un antiguo parque del pueblo. Columpios oxidados se mecían sin viento, y un carrusel inmóvil giraba apenas al ritmo de un chirrido que surgía de las ruedas. Los colores estaban desvanecidos, como si toda la alegría de aquel lugar hubiera sido absorbida hacía décadas. Pero lo peor no era el abandono. Era la sensación de que estaban observados. ¿Alguien más lo siente?, preguntó Mike, su voz temblando. Es como si estuviéramos enmarcados, como si algo nos estudiara. Nadie respondió. La linterna iluminó una figura a lo lejos, un niño pequeño, con ropa raída y los ojos completamente negros, sentado en un columpio. No se movía, solo los miraba. Cuando Ethan avanzó, la figura desapareció. Solo quedó el eco de un susurro. Los que siguen caerán. El corazón de los jóvenes se aceleró. Cada paso que daban hacía que la niebla pareciera engullirlos más. La sensación de irrealidad se intensificaba. Calles que antes estaban en línea ahora parecían doblarse sobre sí mismas. Casas que habían visto antes ahora aparecían de nuevo, con puertas abiertas que no recordaban haber pasado. «Esto es imposible», murmuró Samantha. «Es como si el pueblo estuviera cambiando mientras caminamos». Una risa lejana rompió el silencio, aguda, metálica, carente de humanidad. Venía de la dirección de la iglesia, pero ninguna figura podía verse. Ethan señaló con la linterna hacia el sonido, y de repente, una sombra cruzó la luz. No era humana, no se movía como tal. Avanzaba flotando, oscura, estirando sus extremidades de forma imposible. «¡Corre!», gritó Ethan, y todos comenzaron a correr sin rumbo, tratando de no tropezar con raíces y piedras húmedas. El suelo parecía moverse bajo sus pies, y la niebla los rodeaba como una pared sólida. Cada vez que miraban hacia atrás, la figura desaparecía, pero un eco de su risa persistía, acompañando cada paso que daban. La sensación de que el pueblo los estaba atrapando se hacía insoportable. Llegaron a un callejón estrecho. Ethan, jadeando, intentó orientarse con el mapa en su teléfono. Pero la pantalla solo mostraba un camino en blanco,
como si el GPS hubiera dejado de existir en St. Hollow. Entonces, un grito desgarrador cortó la noche. Provenía de Samantha. «¡Algo me tocó!», gritó señalando hacia el suelo. Allí había marcas de manos en la tierra, que se extendían hacia ellos como si alguien hubiera intentado arrastrarla hacia la oscuridad. Ethan se arrodilló y vio que las marcas desaparecían conforme las observaba. Era imposible. Sin embargo, la sensación de que algo estaba justo detrás de ellos no desapareció. «Tenemos que seguir», dijo Ethan con voz firme, aunque su pulso se disparaba. «No podemos quedarnos». Mientras avanzaban, la niebla comenzó a adoptar formas humanas, distorsionadas, mostrando figuras que se acercaban lentamente. Algunas tenían máscaras como las que habían visto en el espejo de la iglesia. Otras eran niños que desaparecían al mirar directamente. Susurraban sus nombres, llamándolos con voces que no eran del todo humanas, mezcladas con gritos de dolor y risas que cortaban la piel del oído. Nora tropezó y cayó sobre algo duro. La linterna iluminó una lápida que no debería estar allí. Era pequeña, con el nombre Lucas grabado y la fecha de defunción, esa misma noche. El golpe de miedo la hizo gritar, y Ethan corrió a levantarla, pero cuando miraron de nuevo, la lápida había desaparecido. «No puede ser real», murmuró Mike. «Todo esto es imposible». El camino los llevó a lo que parecía un antiguo hospital del pueblo. Las ventanas estaban tapiadas, pero la puerta principal estaba entreabierta, invitándolos a entrar. La sensación de seguridad era mínima, pero la desesperación los impulsó a cruzar el umbral. El interior era oscuro, húmedo, con pasillos largos que se extendían más allá de lo que parecía posible. El olor a metal oxidado y a podrido llenaba el aire. Las paredes estaban marcadas con símbolos que parecían moverse cuando no los miraban directamente. Cada paso que daban resonaba en los pasillos, aunque no había nadie allí para escucharlos. «Esto no está bien», susurró Samantha. «No debería existir algo así». De pronto, una voz infantil resonó desde el fondo del pasillo. «Los que entran no salen». Los jóvenes se congelaron. La voz venía de todas partes y de ninguna a la vez. Cada uno podía sentir la presión de algo invisible acercándose. Ethan encendió la linterna con fuerza y apuntó hacia el pasillo. Nada visible, solo sombras que parecían retorcerse con vida propia. Un golpe seco hizo que todos se giraran. La puerta por la que habían entrado se había cerrado sola. No había ventanas, no había salida. Estaban atrapados. La risa hueca de las figuras de máscara comenzó a resonar, multiplicándose, cada vez más cerca, hasta sentirse dentro de sus cabezas. «Tenemos que movernos», dijo Ethan apretando los dientes. «Por aquí, rápido». Avanzaron por el pasillo, y cada habitación que atravesaban parecía deformarse. Camas que deberían estar vacías ahora tenían figuras inmóviles, sillas que se balanceaban solas, y espejos que reflejaban sus peores miedos. Cada reflejo mostraba algo distinto. Ethan veía su rostro sangrando sin herida visible. Samantha se veía atrapada en la pared, Mike sin ojos, y Nora desvaneciéndose. Al final del pasillo encontraron un ascensor antiguo. La puerta estaba entreabierta y el cable chirriaba al moverse ligeramente. Ethan miró a los demás. «No hay otra opción. Subamos». Dentro, el ascensor parecía interminable. Cada piso que pasaban no correspondía a nada lógico. Hospitales, escuelas, casas, bosques, todo mezclado en un espacio imposible. La linterna apenas iluminaba el interior, y las paredes parecían palpitar al ritmo de sus corazones. De repente, el ascensor se detuvo. La puerta se abrió hacia un pasillo que no debería existir. Techos altos, paredes cubiertas de símbolos antiguos, y al fondo, 5 figuras con máscaras, alineadas como guardianes de algún secreto oscuro. «No», susurró Lucas. «Es imposible». Las figuras comenzaron a avanzar lentamente, y la luz de sus linternas reveló algo que congeló la sangre en sus venas.
El suelo estaba cubierto de restos de quienes habían desaparecido antes que ellos. Algunos reconocieron fragmentos familiares, incluyendo cosas que parecían de Lucas, el desaparecido. Solo 4. Quedan 4. El murmullo resonó por todo el pasillo. El ascensor desapareció detrás de ellos, y la única salida era avanzar hacia las figuras. Cada paso que daban hacía que el suelo se hundiera ligeramente, como si el edificio mismo los absorbiera. «No vamos a salir de esto», murmuró Samantha, aterrorizada. Ethan miró a los demás y apretó los puños. «Tenemos que intentarlo. Tenemos que sobrevivir». Las figuras avanzaban. Las sombras danzaban alrededor, susurrando, riendo. La presión en sus mentes era insoportable. Y entonces, la primera figura levantó la mano, señalándolos, y un grito desgarrador surgió del silencio. «El siguiente caerá. 4. Aún faltan 4. Los jóvenes supieron que la pesadilla apenas había comenzado, y que San Halloween estaba a punto de mostrarles horrores que ningún ser humano debería presenciar. Los susurros seguían invadiendo sus mentes, mezclándose con los latidos acelerados de sus corazones. Cada paso que daban hacía que la niebla pareciera más densa, como si tuviera peso físico. Ethan lideraba, con la linterna apuntando hacia adelante, pero la luz apenas lograba atravesar la bruma. Cada pared, cada sombra, parecía moverse con vida propia. «No, esto no puede ser real», susurró Samantha mientras se abrazaba a sí misma. «Nada de esto tiene sentido». Mike trataba de mantener la calma, pero su respiración era entrecortada. «Debemos seguir. No hay otra opción», dijo, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para él mismo. Al doblar una esquina, se encontraron con un pasillo que no recordaban haber visto antes. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse si no los mirabas directamente. Algunos símbolos brillaban débilmente, como si estuvieran hechos de fuego líquido, y cada uno parecía emitir un susurro propio. Palabras incomprensibles, promesas y amenazas entremezcladas. «¿Qué es esto?», preguntó Nora, tocando uno de los símbolos con los dedos temblorosos. Al instante, un dolor agudo recorrió su brazo. La marca del símbolo apareció en su piel, brillando con una luz rojiza, y la niebla a su alrededor pareció reaccionar, retorciéndose con un movimiento ondulante. «¡Retíralo!», gritó Ethan tirando de su brazo. «No sabemos qué es, pero no podemos permitir que se quede allí». La figura más cercana de las 5 máscaras avanzó, flotando, y una risa hueca resonó en todo el pasillo. Los jóvenes comenzaron a correr, pero el suelo se convirtió en un laberinto cambiante. Cada puerta que intentaban abrir los conducía de nuevo a la misma habitación, y las figuras aparecían a cada giro, acercándose lentamente. En un momento, Samantha tropezó y cayó, y al mirar hacia arriba vio una de las figuras inclinándose sobre ella, la máscara girando lentamente, los ojos vacíos brillando con una luz que parecía absorber toda esperanza. «¡Samantha!», gritó Ethan lanzándose hacia ella. «¡Levántate!». Cuando se incorporaron, la linterna iluminó algo que los dejó paralizados, cuerpos inmóviles, alineados contra la pared. Algunos eran humanos, pero otros eran Lucas. Su rostro estaba pálido, con ojos huecos que no miraban a nada, y la máscara de madera se había fusionado con su piel. Un susurro proveniente de su boca decía: «No pueden escapar. Aún faltan 3». Ethan sintió un nudo en el estómago. Comprendió que cada desaparición era parte de algún ritual macabro. El pueblo no los mataba solo físicamente, los transformaba, los atrapaba en un ciclo de horror del que nadie podía escapar. «Debemos seguir», gritó mientras arrastraba al grupo hacia un ascensor al final del pasillo. «Puede que sea nuestra única salida». El ascensor crujió al abrirse. Adentro, la luz apenas iluminaba las paredes metálicas, cubiertas de óxido. No había botones, solo un pasillo oscuro que parecía extenderse hasta el infinito. Ethan dio un paso, y el piso bajo sus pies vibró con fuerza, como si el edificio mismo estuviera vivo.
Al mirar hacia arriba, vieron sombras moviéndose en el techo, figuras humanas y no humanas, suspendidas en un equilibrio imposible. La linterna tembló y la luz iluminó un símbolo grabado en el techo, un ojo que parecía seguirlos, latiendo lentamente, respirando. «No», susurró Nora, retrocediendo. «Esto no puede ser». El ascensor comenzó a subir solo, sin ningún control. Los números de los pisos no correspondían a nada real. Veían nombres de lugares que jamás habían existido, mezclados con fechas y nombres propios. Cada piso que pasaban parecía susurrarles algo distinto, recuerdos perdidos, secretos que no querían recordar, miedos enterrados que ahora emergían con fuerza. Cuando la puerta se abrió, se encontraron en un pasillo más largo y estrecho que cualquier cosa imaginable. Al fondo, 5 figuras estaban alineadas, inmóviles, observándolos. La campana de la iglesia resonó de nuevo, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, dibujando formas imposibles, figuras que se retorcían sobre sí mismas, absorbiendo la luz. «Solo 3», susurró Samantha, señalando los símbolos que parecían moverse. «Nos quedan 3». La primera figura avanzó, extendiendo la mano. Una fuerza invisible tiró de ellos hacia adelante, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano. Sus gritos se mezclaban con la risa de las figuras, y el suelo comenzó a ceder, abriéndose en grietas oscuras que parecían absorber la luz de la linterna. «¡No!», gritó Ethan intentando resistirse mientras sostenía la mano de Samantha. «Resistid». A cada paso, sentían que algo invisible arrancaba fragmentos de sus memorias, dejando vacíos, espacios oscuros en sus mentes. Las paredes parecían acercarse y la sensación de asfixia aumentaba. La tercera figura se detuvo justo frente a ellos, con la máscara girando lentamente. Susurró algo que nadie comprendió del todo, pero todos sintieron. El siguiente caerá. En ese momento, el suelo cedió bajo ellos. Cayendo, los jóvenes gritaron mientras eran absorbidos en un túnel oscuro, donde la luz no existía, y solo podían escuchar sus propios latidos mezclados con los susurros que los perseguían. Cada uno sintió que la figura más cercana los tocaba, arrancando fragmentos de su esencia, fragmentos que no volverían jamás. Cuando cayeron al final del túnel, se encontraron en una habitación circular. El centro estaba ocupado por un espejo enorme, más grande que cualquiera que hubieran visto antes, con el mismo marco negro y agrietado de la iglesia. La superficie no reflejaba sus cuerpos, reflejaba sus miedos más profundos. Ethan vio a Lucas convertido en sombra, arrastrando a otros hacia la oscuridad. Samantha se vio atrapada entre paredes que se cerraban lentamente. Mike vio sus peores recuerdos convertidos en figuras que gritaban. Nora se vio desvaneciéndose, dejando solo un vacío en el mundo. «No podemos», susurró Ethan con lágrimas en los ojos. «No podemos dejar que esto nos consuma». El espejo comenzó a vibrar, y de él surgieron 5 figuras más, flotando en silencio. Cada una de ellas avanzaba lentamente hacia los jóvenes, y la habitación parecía encogerse, comprimiendo el espacio, aumentando la presión en sus pechos. Los símbolos en el suelo brillaban con luz roja, y un susurro, profundo y resonante, llenó el aire. «Solo 2. Aún faltan 2. La noche continúa». Los jóvenes se miraron. Sabían que la batalla por sobrevivir apenas había comenzado. Sabían que St. Hollow no tenía intención de dejarlos salir vivos, que cada momento de desesperación los acercaba a ser parte de la maldición del pueblo. Ethan tomó aire, apretó la linterna y avanzó hacia el espejo, decidido a enfrentar lo que fuera necesario. Pero cuando la figura más cercana levantó la mano, un estallido de luz roja los cegó a todos, y un grito desgarrador llenó la habitación, haciendo que todo su cuerpo vibrara de terror. Cuando la luz disminuyó, se encontraron en el mismo pasillo del hospital, como si nunca hubieran caído. Pero algo había cambiado. La puerta principal estaba cerrada y la campana de la iglesia sonaba,
resonando a través del espacio y del tiempo. Solo uno. Aún falta uno.